Orando con la palabra. Te damos gracias, Padre Santo, por este día. Danos el Espíritu Santo. Danos tu Espíritu Santo para poder vencer las dificultades, vencer las situaciones adversas. Danos tu Espíritu Santo para confiarnos más, mucho más, en tu providencia. Hoy la palabra nos muestra que Jesús va caminando y me encanta, porque Jesús, eso es la encarnación. Él viene a relacionarse con los seres humanos, a comunicar lo que tiene de Dios en su corazón, a inspirar con su presencia, a despertar la fe que está muerta, que está apagada. Porque eso somos los sacerdotes, eso tenemos que llegar a ser como Jesucristo, nuestro Señor. Así, eso me encanta. Y así tenemos que ser todos los cristianos, porque nosotros estamos para transformar el mundo, no para dejarnos nosotros envolver del mundo. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Usted se preguntará, como yo me preguntaba antes, ¿cómo hizo Mateo para levantarse y seguir a Jesús y dejar semejante puesto que tenía, cobrador de impuestos en aquella época? ¿Cómo hizo? Si Jesús nada más le dijo, sígueme, pero es que ese sígueme, esa palabra de Jesús, está precedida por la bondad de Jesús, por el amor de Jesús, por el cariño de Jesús, por la sencillez, la humildad de estar caminando con la gente, de estar comunicando, de estar dando de sí. Y esto le habló a Mateo más que 1000 palabras. El sígueme viene a ser como la conclusión de lo que ha contemplado Mateo en Jesús. Inmediatamente se levantó. Y luego dice la palabra que estando en casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Sigue el hilo conductor de este pensamiento que estoy compartiendo con ustedes, dado por el Espíritu Santo. Lo de la encarnación. Se sentó con los pecadores que pensaban diferente a Él, que no creían en Dios, que rechazaban a Dios, incluso que eran rechazados. Este mundo empieza a cambiar en la medida en que nosotros somos capaces de sentarnos a dialogar. Y cuando nosotros escuchamos hablar de los diálogos de paz en Colombia y de todos los procesos políticos que se han desarrollado, lo primero que tenemos que pensar son en nuestras mesas de diálogo, las mesas que están en las familias, en los hogares, que necesitan dialogar y ponerse de acuerdo, porque hay una realidad que debe ser superada. La violencia debe ser superada por el amor de Cristo, por la acción del Espíritu Santo. Sentarse a dialogar, no humillar a las personas, no el que tiene poder estar por encima del otro, poder económico, poder, no sé, empresarial, no sé. Pero Jesús se acoge a los pecadores. Incluso dice el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 1, que Él acogía a los pecadores. Claro, los tiene que acoger para transformarlos. Pero siempre están los fariseos que piensan distante de lo que es la misericordia. Bueno, aunque la misericordia no es un pensamiento, porque la misericordia es la manifestación de Dios en las entrañas del ser humano. Es decir, es el sentimiento profundo de querer hacer el bien y salvar la vida de alguien. Los fariseos son unas personas que ellos son muy egoístas y se creen dueños de Dios. Creen que pueden manejar a Dios, manipularlo. En cierto sentido son unos brujos sofisticados, porque la brujería consiste en querer manifestar, en querer manipular a Dios, la naturaleza, y ser dueños de ese poder. Pero no pueden. Entonces los fariseos son así, egoístas, mala clase. ¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Y en el mundo existen muchos fariseos, en todos los ámbitos, en los ámbitos políticos, en los círculos literarios, en la vida religiosa, en todas partes. O sea, contrarios a Cristo, son los opositores de Cristo, son los que van en contra
de la propuesta de la misericordia, del perdón, del amor, de la acogida, de la inclusión. ¿Cómo es que su maestro come con pecadores y publicanos? O sea, los que se creen más puros, los que se creen mejores, con más dignidad que los demás, pero a los ojos de Dios no son nada. Son unos pobres en todos los aspectos afectivos, por eso no pueden dar amor. Y luego dice la palabra, me da pena con los fariseos, pero hay fariseos que son buenos, como Nicodemo, José de Arimatea. Y Jesús escuchó esto y dijo la frase, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Es decir, Cristo nos abre la posibilidad, la oportunidad, la gracia de que nosotros podamos ser curados por el amor de Dios a través de su presencia. Y luego dice, vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque ustedes piensan que agradar a Dios es hacer una cantidad de sacrificios y sacrificios y sacrificios. La santidad no se adquiere por los sacrificios que tú hagas, como en el Antiguo Testamento. Mataban un toro, mataban unos corderos. Es la misericordia que tú dejas que se apodere de ti y te impulsa a hacer el bien. Y en la medida en que lo haces y evolucionas como ser humano, entonces nos vamos, o tú y yo vamos experimentando la santidad, el modo de ser de Jesús. ¿Cuánto me alegra esta palabra? Porque Jesús dice, yo no vine a llamar a justos, sino a los pecadores, a transformar el mundo, a recrear el ser humano. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.